Voy a enseñar cómo funciona el Easy Builder para cuestiones básicas que vosotras queráis cambiar o agregar cosas. Lo voy a hacer mientras yo voy metiendo una serie de cambios que quedé en hacer. Bueno, esto ya está arreglado. Quedé en hacer aquí, ¿vale? Voy a agregar un slider de Instagram en la home. A ver, vamos a ver la página. Voy a achicar esta sección para que los productos se vean debajo más inmediato. A ver, antes de que siga con el vídeo y me enrolle, te cuento que si no eres Vicky ni Sandra y has llegado a este vídeo tutorial, que sepas que en un principio estaba destinado a ser privado y luego he pensado, lo voy a abrir al público porque en realidad es una introducción que creo que le puede ser útil a cualquiera y sobre todo para aquellas personas que están dudando si utilizar o no Easy Builder y la plantilla Panda o Transformer. Te va a servir súper bien de introducción. Bueno, no lo toca todo ni mucho menos, pero para que te hagas una idea de más o menos cómo podrías editar tu página y lo fácil o difícil que puede llegar a ser y algunas de las opciones que hay. Solo algunas, como digo, en la punta del iceberg. Entonces, si no eres ninguna de ellas, te interesa este tipo de contenido o esta herramienta, te recomiendo que te suscribas al canal. Igual si te gusta el vídeo luego me dejas un like. Sí que te recomendaría que te mires los enlaces que te dejo en la descripción porque hay algunas cositas para descargar de regalo, entre otras demos de plantillas con las que ya trabajamos. Voy a dejar uno de los vídeos que hice donde también había otra demo para una página de mantenimiento extendida. Si para ti no es molestia y quieres apoyar este canal, te voy a dejar mi enlace de afiliado abajo. Si te apetece que haga luego algún vídeo diferente sobre algo que no trate en este, déjamelo en los comentarios, si tienes alguna duda también. Y sin más dilación, seguimos. Avanzamos con la introducción a la edición de Easy Builder. Y claro, por lo tanto voy a meter una sección de productos entre este bloque y este otro, ¿vale? Y lo que voy a hacer es... En un principio quería quitar el bloque de blog, pero creo que no lo voy a hacer. No, sí lo voy a hacer. Y en su lugar voy a meter Instagram, exactamente. Vale. Pues, por cierto, están quedando bonitas las fotos. Me gusta. Bien, vamos al lío. Voy a empezar por achicar la parte de este bloque, ¿vale? Estamos en la página de inicio, ¿vale? Súper importante. Entonces, dentro del back office, para venir a editar el contenido con el módulo de Easy Builder, que es el editor visual que utiliza Panda y que utiliza Transformer, nos venimos aquí a la izquierda. Lo podríamos buscar por módulos, pero tiene un acceso más directo aquí, ¿vale? Vosotros venís aquí, no hace falta que toquéis nada de las settings, eso ya lo he dejado hecho. Y en Easy Builder Manager vais a encontrar el listado de contenidos que ya están o activos o inactivos, ¿vale? Porque aquí hay algunos que estaban de prueba o tal, ¿vale? Y los que han quedado son estos, ¿vale? El que vamos a utilizar para la homepage es el que pone homepage, que corresponde con este hook, ¿vale? Full width. Eso siempre. Si pone otra cosa, no es de la página de inicio, es de otro lugar, ¿vale? Entonces le damos al botón amarillo para que se nos abra esta otra ventana. Entonces aquí tenemos el editor visual, a la izquierda se ve como Elementor, de hecho tiene la marca de Elementor incrustada todavía. Ostras, Pedrín, vale. Y cuando le hacemos clic en este panel, lo que vemos es el editor de la plantilla, ¿vale? O sea, esto es un tema que en otros vídeos lo trato y en el curso lo trato. Pero básicamente aquí lo que hacemos es intercambiar desde un modo de edición al otro. Esto es para bloques específicos de la página o de la sección que estamos viendo y que estamos editando, ¿vale? Aquí podemos agregar bloques o modificar los bloques en cuestión, ahora os enseñaré un poquito. Y si hacemos clic en este panel, lo que vamos a ir editando son las características de la plantilla, que obviamente se van a ir reflejando aquí, claro, dependiendo de lo que se trate. Si queremos modificar, yo que sé, colores de la cabecera, por ejemplo, o posiciones o módulos que vienen en la cabecera, pues eso se iría aquí en header block, ¿no? O que quisiéramos modificar algo solo de del diseño del menú, no del contenido, sino del diseño, pues nos venimos aquí, abrimos este. Que queremos ver una página de producto y modificar la página de producto, abriríamos esta. Pero ahora mismo, por la que queremos editar es la homepage, que es por la que hemos entrado, entonces no vamos a tocar nada. Pero bueno, esto ya lo tendréis a mano para más adelante, simplemente para que sepáis que está ahí, ¿vale? Bien, cada bloque tiene en la parte de arriba estos tres iconos, esta pestañita que está indicando que está agrupando un bloque. Es muy sutil, pero si lo veis tiene un marco azul que llega hasta aquí abajo en este caso, ¿vale? Cada vez que cambia el marco estamos cambiando de bloque. Entonces el primer bloque
si hacemos clic, nos va a poner aquí de qué se trata. Es una sección, solamente una sección. De hecho, mira, si esta página estuviera vacía, como estaba en un inicio, solamente nos estaría enseñando esto, este bloquecito de aquí. Esto es una sección, bueno, una sección vacía que está preparada para que nosotros le agreguemos una sección con una cierta estructura de columna, ¿vale? Que a su vez estaría vacía, pero estaría preparada para que le metamos los elementos que salen aquí, estos, ¿vale? O si en vez de seleccionar una estructura, vale, es que ya le he dado la estructura, pero a ver, si en vez de una estructura le hubiéramos dado a la carpetita, nos saldría todas las demos y todas las plantillas que ya tenemos preincorporadas y que podríamos utilizar, ¿vale? Entonces, eso es lo que había en un inicio, pero ahora mismo ya hay bloques que ya se han ido creando. Entonces, voy a editar por eso se llama sección, ¿vale? Bueno, si le doy clic con el botón derecho, me sale editar sección, y a su vez dentro de las secciones hay elementos, ¿vale? En este caso esta sección tiene un elemento que se llama banner, ¿vale? Si le hago clic en el botón derecho sale. Esto es súper importante porque a veces es muy sutil dónde estamos haciendo clic, a veces la diferencia es de un píxel. Si hago clic aquí edito la sección, pero si hago clic un poco más abajo edito el banner, ¿vale? De todas formas, mirad, también aquí se superpone dos cositas, lo que es el contenido y lo que es el formato o el estilo, ¿vale? Entonces, lo que es el contenido, sobre todo texto, lo podemos ir editando aquí mismo podemos escribir lo que sea, no lo voy a cambiar, ¿vale? Pero aquí mismo se puede modificar, por eso digo que es muy sencillo y muy visual. Y aquí a la izquierda le iríamos diciendo, pues yo qué sé, si queremos un fondo de imagen o de qué, de hecho aquí está la imagen, podríamos cambiarla por un color, por un degradado, por un color plano, por un vídeo, ¿vale? Súper chulo. Esto podría estar muy guay para moda, de hecho, ¿vale? Entonces, según lo que establezcamos aquí, la posibilidad de combinaciones para el diseño es infinita, ¿vale? Entonces por eso es importante cuando nos metemos a editar saber qué queremos de resultado, porque si no, por probar podemos probar tantas cosas que nunca acabaríamos, ¿no? Pero bueno, esto la gente que sabe de diseño ya lo sabe. Por ejemplo, Sandra, ya aquí por ejemplo iría al grano, ¿no? Diría, pues yo necesito una sección con una imagen, un texto encima, pues es un banner y ya está. Aquí está la pestaña de estilo donde le marcaríamos qué tipografía utiliza para los títulos, para los subtítulos, para el texto y tal. De hecho, en este caso todo se ve como título, pero en realidad este es el título, este es el subtítulo y este es el texto. Y este es el texto. La descripción, ¿no? Qué color queremos de texto, en este caso blanco, qué tipografía, si hubiera un botón, si es grande, si es chico, qué comportamiento tiene, si vamos a tener márgenes, todo eso de estilo lo tenemos aquí en esta pestaña de estilo, ¿vale? Y aquí estaría el estilo avanzado, márgenes internos o paddings, efectos, otro fondo, o sea ya no sería el fondo del banner sino el fondo de la sección, ¿no? Bueno sí, del banner, pero es que depende. Entonces esto sería un bloque sencillito, ¿no? Un banner con una imagen y un texto nada más, vale. Aquí estaría otro bloque o sección que a su vez tendría 3 columnas, como veis claramente, y dentro de cada columna hay un elemento de icono más texto. Si yo le doy aquí a buscar elementos, me va a llevar directamente a los que sean de icono, que bueno, puedo usar el buscador o puedo ver qué es lo que quiero meter, ¿no? Pero en este caso, cosas muy básicas, si pongo texto, aquí me van a salir los widgets de textos que tenemos. Si pongo producto, me van a salir los que tenemos de producto. Si pongo slider, me van a salir los sliders, ya sean de producto, de categoría, de blog, de lo que sea, ¿no? Entonces, es bastante intuitivo el hacer la búsqueda para alguien que ya sabe algo de diseño web. En este caso yo le metí un icon box, bueno, 3 icon box, uno en cada columna, ¿vale? Y una vez dentro del icon box, que de hecho lo vais a ver, botón derecho, editar icon box, pues primero establecí el contenido, cuál sería el icono, que aquí se podría cambiar por otro, ¿vale? También se puede hacer una búsqueda aquí, con palabras clave. El título, si hubiera un subtítulo lo pondría, la descripción, ¿vale? Aquí solamente tenemos un idioma, si tuviéramos varios idiomas tendríamos que poner la descripción o el contenido para cada uno de los idiomas, ¿vale? Pero bueno, para eso hay otros vídeos, hay otros tutoriales. Si hubiera un enlace, iría aquí, este enlace va asociado a un botón. Luego, ¿en qué posición queremos el icono? A la izquierda, a la derecha, centrado en este caso, lo puse arriba. ¿Qué etiqueta queremos para el título? Todo esto está aquí, ¿vale? No le puse H1 porque H1 en un principio es esta, del banner, ¿vale?
que para el SEO, bueno, ya lo sabes, Sandra, para el SEO. Y luego le di el estilo aquí, le dije qué tipografías quiero para el título, para todo, para el icono también. Y una cosa súper chula, yo luego lo que hice fue duplicar este contenido, ¿vale? Ese bloque tal cual, y me lo arrastré hacia acá. Y luego lo dupliqué y me lo arrastré hacia acá. Lo puedes hacer antes de haberle adjudicado el diseño, el estilo, o no. Puedes poner el contenido, duplicarlo y luego aplicarle el estilo. La buena noticia es que no hay que aplicar el estilo en cada bloque, sino que tú puedes copiar y a la hora de pegar en el otro bloque, pegar solo el estilo. Aquí no se va a ver porque ya está aplicado. Pero si te fijas, puedes copiar el contenido o copiar el estilo. O resetear el estilo. De hecho, mira. ¿Ves? Ese era el original del icon box. Yo ahora voy a copiar y pegar el estilo. Toma. ¿Vale? Entonces es muy rápido de editar para estas cosas. Bien. Ya que estamos aquí, voy a agregar, como decía, una fila de productos. Bueno, voy a poner esto más chiquitito. Mejor primero esto más chiquitito. A ver cómo se ve en el front. Vale, lo que voy a hacer es llevarme en una fila toda la frase. En vez de que esto vaya en la descripción, me lo voy a traer aquí. Vale, y para que no salte de línea, pues le voy a poner más pequeño el tamaño del subtítulo. Hemos dicho que esto era del subtítulo. Ay, no me gusta esto. Es que tengo un modem, o sea, estoy en un sitio diferente y creo que el internet se resetea cada rato. Por ejemplo. A ver si se guarda. Creo que no. No, lo bueno es que no había hecho muchos cambios. Sí, creo que no se va a guardar. A ver. Efectivamente, es que aquí la fibra óptica te cambia la IP y te saca continuamente. Vuelta para atrás. Vuelta a empezar. Vale, esta es una de las razones por las que es súper importante que siempre que estéis editando en Easy Builder, esto como si fuera un Word, control guardar todo el rato, pues aquí publicar todo el rato, ¿vale? Vale, hago clic aquí, me va a abrir directamente a la izquierda el editor que toque. Me lo quito, me lo llevo. Y como he dicho, lo pongo más chiquito. ¿Era el subtítulo? Sí. Me pongo el tamaño más chiquito. Yo que sé, de hecho hasta el título lo puedo bajar un poquitito más. Eso sí es medio proporcional. Y ahora, por ejemplo, lo que quiero es achicar espacio aquí. Entonces, lo que tengo que buscar es dónde está el espacio. Creo que es en la sección. No. Vale, no. A lo mejor es en la columna. Tampoco. A ver el banner. Es que entonces está aplicado al fondo del banner o algo así. Bueno, le voy a dar a guardar antes de que se me vaya. Vale, sí, el banner en sí tiene un tamaño. Lo voy a reducir a 220, que es un número así como medio redondo. Vale. Y ahora para comprobar los cambios lo que hago es limpiar la caché del navegador, ¿vale? Para que si se vea no cargue nada de lo que tenía de antes. Refresco la página y ya me va a salir. Vale, para empezar, como veis, ya tengo más espacio aquí que la gente puede ver más elementos sin tener que hacer scroll, porque muchos ya sabéis que no hacen scroll. Entonces la intención de que vean cuanto más mejor, bueno, con un equilibrio que no vamos a saturar, está aquí. Voy a incorporar aquí ya la fila de productos, ¿vale? Vamos al lío. Entonces lo que hago ahora sí es meter una nueva sección y luego la arrastro para arriba, ¿vale? Le voy a decir que columna completa, ¿vale? Y dentro de la columna voy a meter un elemento que sea un slider de oferta. De hecho, si pongo especial no me va a salir. Voy a poner productos, product slider. Exactamente. De hecho, mira, este que tenemos aquí es un tab product slider, ¿vale? Tiene las tabs, tiene las pestañitas. Pero el que yo quiero es este. Quiero que me salga en una fila.
Así que, bueno, por cierto, voy a quitar esto ya. Ya, ¿verdad? Súper importante fijarnos dónde lo vamos a meter, ¿vale? Porque cada píxel cuenta. Aquí se metería en la sección de arriba y aquí se metería en esta sección nueva. Yo creo que sería interesante separar las secciones. Vale, y ahora aquí va a cargar por defecto lo primero que viene, que son los productos destacados. Pero no queremos mostrar los destacados, sino las ofertas. Oferta sería Special Products. Habíamos dicho esto porque le vamos a poner el contador, ¿vale? Las ofertas, algunas van a llevar un contador. Vale, ya están las ofertas metidas. Ahora después le vamos a dar forma, pero ya me lo voy a arrastrar para arriba, ¿vale? Lo voy a soltar hasta que... aquí estamos. Ahí estoy, ¿vale? Ya que estoy le voy a dar a publicar porque en España es medianoche y no creo que haya nadie en la página. Y mientras tanto ya le voy dando estilo. Entonces vamos a poner este título en el centro y con la misma tipografía, grosor y todo eso que teníamos por aquí. Entonces voy a ver aquí cómo lo tengo para ponerlo igual. Block title, heading font a 1,5 em y 700 de ancho. Vale. Pues voy a hacer lo mismo aquí. Le voy a decir que me centre el título. Vale, bueno, layout. El layout, ¿qué queremos? ¿4 productos por fila? Sí, ¿no? Más sería demasiado, ¿no? O 5. Bueno, voy a dejar 4 por ahora, luego si queréis los cambiamos. Bueno, aquí podemos... Por defecto va a salir tipo slider, pero si en vez de un slider quisiéramos varias filas, pues lo ponemos en modo grid view. Por ejemplo, aquí hay 8, van a salir 2 filas, ¿vale? De hecho es lo que tenemos en el bloque de abajo. Bien, voy a dejarlo como estaba. Estas son las miniaturas que queremos que muestre. Para pantalla grande igual le va mejor la Large Default. Lo que va a pasar es que para las pantallas pequeñas va a ser un poquito más pesada la página. Pero es que cada vez hay más gente que entra con pantallas grandes, entonces voy a poner esta. Y le voy a decir que no precargue las imágenes para no cargar demasiado la web y que no penalice el SEO. Vale, le puedo poner que enseñe el botón de mostrar más, ¿vale? Porque solo está enseñando 8 productos de los que están en oferta, pero puede haber más. Entonces le podemos decir que sí, que muestre más al final, o sea, en la parte de abajo o arriba a la derecha. Vamos a ver cómo sería arriba a la derecha. Eso no lo he visto nunca. Aquí. Vale, bueno, voy a dejarlo arriba a la derecha y ahora veremos qué es lo que puedo hacer para destacarlo, ¿vale? Aquí ya van los detallitos, si quiero mostrar o no la descripción de cada producto. Bueno, la descripción corta. Esto estaría guay para el SEO, pero tendría que estar muy currado, entonces le voy a decir que no. Ahora mismo está puesto que sí que muestre los contadores. No hay contadores en los productos como tal, por eso nos están mostrando, ¿vale? Para que haya un contador tenéis que ponerle una fecha límite a la oferta. O sea, un precio especial con fecha límite, ¿vale? Ya se lo enseñé a Vicky. Luego aquí están más opciones del slider. Si queréis que se empiece a mover solo, sería que sí. Que se pause cuando pongamos el ratón encima o lo que sea, sería que sí. La velocidad y la velocidad de la animación lo voy a poner un poquito más lento, para que no sea tan cargante. Y modo loop, pues lo voy a poner que sí, ¿no? Scroll por producto, mejor. Mejor, si no va muy rápido. Arrow buttons, o sea, botones de flecha. En este caso están a la izquierda y a la derecha en medio. Mostrarlos cuando ponemos el ratón por encima. Podemos mostrarlo siempre. Podemos mostrarlo en el alto completo o arriba a la derecha, pero va a salir junto con el de ver más. Arriba a la derecha no lo suele ver mucha gente, ¿eh? No sé, bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? De todos modos el estilo de la flecha también se puede cambiar. Show Navigation. A ver. Bueno. Podría ayudar, no lo sé.
Mira, si queréis yo lo dejo. A mí es la primera vez que lo veo. Y si no os gusta lo podéis cambiar. Porque por progreso no muestra nada, ¿no? A ver. Estas opciones son nuevas. Tan nueva que falla. Claro, falla porque ya la está mostrando realmente. Voy a poner la del número, que está como más lógica. Y funciona. Vale, voy a dejar esta, ¿vale? Muchas cosas estamos haciendo ya. Le voy a dar a guardar. Bien. Ahora, hemos dicho que iba a cambiar el título de posición y de ancho. Entonces, bueno, ordenar por... Esto también se puede cambiar. Precio, nombre de producto, fecha de actualización. Yo que sé, voy a poner precio, por ejemplo. Que salgan los más baratos primero, ¿no? Ascendente o descendente sería descendente, entiendo. No sé, es raro. Ahora, sí, ascendente. Vale, aquí va el título de la cabecera. En vez de que ponga especial, le vamos a poner en oferta, por ejemplo. Vale, y aquí va a salir ahora en oferta, ¿vale? Súper. Por ejemplo. ¿Cómo mostrar las imágenes de producto? Ah, bueno, es que hay una opción en la plantilla que se puede mostrar una imagen diferente cuando hacemos hover, o sea, cuando ponemos el ratón encima. Le podríamos decir... Ajá, no, ¿qué quieres? ¿El slider de producto? No, demasiado, ¿no? No. Por defecto solo la cover, ya está, con eso va que chuta. Vamos al slider, perdón, aquí al estilo, y vamos a decirle que... Vale, esto se refiere a la miniatura de producto. Yo lo que quiero es centrar la cabecera. La quiero en el centro. Igual con el subtítulo, lo quiero en el centro. Eso no me gusta. ¿Qué ha pasado aquí? Eso no me gusta. Bueno, luego lo veremos. Cabecera, hemos dicho que la queremos 2 EM, ¿verdad? ¿O era 1 con algo? Creo que era 1,5 y ancho 700, que sería el bold, ¿vale? 700 de bold y 900 de black. Esto para quien sabe de diseño, lo sabe. No le voy a cambiar la tipografía porque por defecto ya está cogiendo la que es. Si no, pues se lo tendríamos que poner aquí, ¿vale? Vamos a guardar. De momento ya llevamos todo esto. Le voy a dar a actualizar la página. Veréis que limpio mucho la caché, porque mi ordenador en concreto guarda mucha caché. Vale, y para empezar ya tenemos aquí productos en oferta. Bien, como no hay contador, sale por defecto esto de oferta especial limitada, que ahora le cambiaré el estilo, ¿vale? Para que salgan otros colores y eso. Aunque no está mal. Lo ideal es que ya se viera el unir al carrito y todo, pero bueno, es que mi pantalla es un poco chica. Seguramente en las vuestras se verá o así, o en las pantallas grandes incluso. Bueno, en las muy grandes se verá todo esto, pero eso será pantalla de televisión. ¿Vale? Una pantalla estándar, no sé, 17 pulgadas, 20, 22. Bueno, 22 se verá más o menos así. Me refiero todo el ancho, todo el alto. Y en una estándar así, ¿vale? Entonces, bueno, ya hay bastante. Bueno, el View More tendríamos que cambiarlo por Ver Más y ponerlo de forma que se vea como un botón. Entonces voy a seguir con el estilo View More Button. Tipografía, borde, sí querría meterlo. Mira, voy a convertirlo en un botón, ¿vale? Le elijo un color de fondo, voy a poner un negro y por tanto la tipografía en blanco, ¿vale? Le podría meter una imagen, pero no es el caso. Border type, no. De hecho lo que quiero hacer es... Vale, esto creo que se hace aquí. ¿Qué onda, tico? Viene el gato hablando. Mira, le voy a poner la línea esta, más alto. ¿Qué chiquito?
Siempre me viene maullando. Ay, qué nene. Qué chiquito. Esto de hacer los tutoriales hablándole al gato es bien raro. Qué nene. ¿Qué? Relájate, nene. Relájate. Estoy grabando, chico. Párame. Vale, le podríamos poner un borde si quisiéramos. No. Ah, mira. No. A ver, es que lo que quiero es meterle un poco de margen. Ah, bueno, mira, me serviría igual. Me puede servir el borde como margen. Vale, aquí, así sí tiene pinta de botón. Vale. Vale, guay, me sirve. Bueno, de hecho en vez de 10 podemos meter 6, por ejemplo. Vale. En oferta, el corre que vuelan lo podemos intentar centrar un poco más. Bueno, aquí tenéis para editar el estilo de las flechas, por ejemplo. Eso lo dejo a vosotras, ¿vale? Aunque bueno, puedo hacer algo y es ponerle el fondo en negro en vez de en gris. A ver, ¿lo toma? Sí, lo toma. Aquí es donde voy. Subtítulo, corona. No sé. Estoy pensando en alto. Ah, es que lo estoy haciendo. Calla. Bueno, mira, ¿sabes qué? De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a quitar lo de la oferta y voy a poner esto directamente, porque es como repetir, ¿no? Claro, es que no se muestra del todo centrado porque he puesto lo del botón aquí. En realidad podría ponerlo abajo, vamos a ver. Vamos a ponerle el botón abajo. Pero el botón no es elige tu talla, es ver más. La madre que lo parió, eso es un fallo. Mira, lo voy a dejar arriba mientras tanto. Vale. Pero bueno, creo que no está nada mal. Vale, y con respecto al slide, al producto, podríamos poner... ¿Qué, Tico? A ver, Tico, cálmate. ¿Qué, chico? Y... este es el nombre del producto. Es que quiero quitar un poquito esto que está demasiado grande, lo de impuestos incluidos. Ahora, eso es el rascador, por si acaso. Suena raro. Price color. Bueno, mira, podemos cambiar el color del precio, porque como es una oferta, le podemos poner, yo qué sé, anaranjado, ¿no? Igual que el botón, porque se ve así un poquito naranjadito. Bueno, no sé si va a pegar mucho, pero ahí lo voy a dejar, ¿vale? Lo voy a poner más grande entonces. Algo así, incluso 1.3. ¿Vale? Y así podríamos guardar más cosas, pero le voy a dar a guardar porque esto pronto se va a salir. Vale, voy a ir actualizando. Ya vamos teniendo cambios, ¿vale? El botón de ver más, que luego le cambiamos el nombre. No sé si es aquí o en... No me parece que seguramente se hacen las traducciones. Sí, serán las traducciones. Vale. Entonces en un principio ya estaría aquí oferta y debajo el otro bloque que ya teníamos, ¿vale? Ahora lo que le voy a meter un poquito de margen ahí dentro, margen interno, bueno, padding, ¿no? A la sección. Por ejemplo. Vale, no quiero que se la ponga en el abajo, entonces desligo eso, bien.
Vamos a ver. Mi chico me mira como trabajo. Se lleva todo el día dormido y quiere que juegue ahora con él. Pero ahora me tiene que esperar un poco. Bueno, 72 igual es mucho. Voy a meter un poquitito menos. Tampoco mucho menos. Bueno, algo es. En un principio ya tendríamos bloque nuevo, ¿vale? ¿Sabes qué? Ahora que estoy pensando, lo que estaría interesante es que le ponga otro color, pero casi mejor le voy a poner otro color a esta sección de fondo. Mira, voy a poner un gris súper clarito. Este. De hecho, uno que vengo usando es este. Ok. Entonces con eso ya vemos visualmente las secciones separadas. ¿Vale? Ya es algo. También lo podría poner en negro y blanco. Fondo negro y letra blanca, pero bueno. Eso ya lo vais viendo vosotras. Eso me hace ver que aquí falta poner un poquito de espacio. También. Entonces, vuelta a lo mismo. Para que mantenga el estilo. Y como hemos dicho, iba a agregar un bloque de Instagram. Bueno, aquí había que cambiar el de Highly Preview por otro. Eso después lo haremos. Y aquí, bueno, voy a actualizar y voy a agregar el widget de Instagram. Y creo que con eso casi estaríamos. Nada más me falta revisar el botón el color de los botones. Eso lo voy a hacer yo en privado. Bien, voy a buscar el elemento Instagram. Aquí está. Me lo arrastro y lo pongo directamente aquí. Con esto ya crea el bloque solo. ¿Vale? Y bueno, va a mostrar por defecto aquello que tengamos enlazado. En un principio Instagram está enlazado, pero habrá que ver si nos falla. Para mostrar, vamos a decirle que 6 y que salgan 6. Para que sea de una sola fila. ¡Au! Me he pegado. No le voy a poner mucho más. Lo voy a centrar y le voy a poner el estilo que le toca. ¿Vale? ¿Dónde vas, colega? A ver, ¿en qué queda? ¿Era 1,5? Creo que sí. No lo estoy haciendo a ojo, pero sí. Bueno, le voy a dar a actualizar. Esto no sé si es un fallo o que no se ve en la previsualización, ¿vale? Puede pasar, es que la integración de Instagram tiene tela. Le voy a dar a actualizar y ahora vemos en el front cómo queda, ¿vale? Si hay algo que arreglar, pues ahora lo arreglamos. Vale, esto ya está más decente. Ay, aquí también me ha faltado un poquito de espacio, espérate. Aquí dentro. Un poquito de por favor, eso. Vale. Instagram, ¿dónde estás? Vale. De hecho, no me lo has cogido bien. Porque me está enseñando 4, no 6. Quiero 6. Vale, aquí está pasando algo que yo tengo que averiguar qué es lo que es. ¿Vale? Pero bueno, la teoría es esa. Así que voy a dejar el vídeo aquí. Yo averiguo esto, lo dejo arreglado. Y con esto que os he enseñado, yo creo que os hacéis una idea para cuando tengáis que cambiar algún título, alguna sección, que queráis meter algo facilito. Os he dado un poquito la base, hay más, porque hay muchos elementos que se pueden utilizar, imagen, vídeo, mapa. Por cierto, lo del mapa estaría súper guay, eso sí, creo que sí. ¿Sabes? Creo que estaría muy bien que agreguéis, claro, sin recargar demasiado, pero por ejemplo, no, debajo del newsletter, antes del footer, meter un mapa. Estamos en, localízanos aquí, encuéntranos aquí. Eso es súper bueno. Estos son cosas propias de PrestaShop. Si queremos meter más módulos de PrestaShop está aquí, lo del blog está aquí, ¿vale? Las marcas, por ejemplo, el slider de marcas, si queréis se podría meter también. En fin, da juego la cosa, ¿vale? Contadores, preguntas frecuentes, se puede utilizar esto del toggle o avisos, ¿vale? Los iconos de redes sociales se pueden meter en cualquier lado.
¿vale? Ahí tenéis cositas para elegir. Pues nada, si te ha gustado el modelo de la demo, de esta página de inicio, el resultado que ha salido, la estructura, el tipo de bloques que tiene y tal, y lo quieres reutilizar para tu propia página, para algún proyecto, en la descripción y en el primer comentario tienes enlace / indicaciones, no lo olvides. Claro, tendrás que cambiar el contenido, meter el tuyo propio y meterle tu propio diseño, sí, pero ya tienes ahí una buena base para empezar a trabajar y además te va a llevar muy pocos minutos si tienes claro lo que quieres poner. Bueno, espero que os haya sido útil y más o menos introductorio esto y que lo aprovechéis.